profético en su ensayo, y se señaló de que era una de las características fundamentales del ensayo latinoamericano en general, y que precisamente este elemento en el género lo distinguía del ensayo europeo. ¿Está de acuerdo usted con eso? De que hay una distinción entre el ensayo latinoamericano y el ensayo europeo, indudablemente. Por ejemplo, la temática principal del ensayo latinoamericano es de dónde somos, quiénes somos, a dónde vamos, lo americano, mientras que el ensayo europeo tiende a lo que se dice la universalización hacia temas que interesan a diferentes horizontes, aunque usted ha demostrado que no siempre eso es verdad en todos los ensayistas latinoamericanos. Y se señaló que una de las características del ensayo latinoamericano era su capacidad profética, que ya se había discutido en un congreso de literatura allá en Toronto, cuando el tema fundamental fue precisamente el ensayo, hace algunos años. Bueno, la verdad es que yo nunca había pensado en este problema, así es que no... La profecía aflora. No sé si pueda yo sin intención responder. Bueno, sí creo que en el ensayo latinoamericano, no exclusivamente, sí hay una cierta predilección por los temas americanos. Temas un poco como Gauguin, ¿no? De dónde soy, a dónde voy, etcétera, ¿no? Esto es verdad, es una característica, no de todo el ensayo hispanoamericano, pero sí desde Rodó y desde antes de Sarmiento para acá, pero también es una característica, diría, del ensayo norteamericano. También el ensayo norteamericano, pienso en Adams, por ejemplo, en Henry Adams, en tantos ensayistas norteamericanos que se han interesado mucho en esta peculiaridad de lo que significa ser americano. Esto es verdad. Pero también hay este tipo de reflexión en Europa, sobre todo en España. La generación del 98 pues es la maestra en este aspecto. Incluso no son los primeros, pero sí se dedicaron con el momento de la crisis del 98. España reflexiona sobre ella misma, ya desde antes lo había hecho. Caldós está lleno de reflexión, no era un ensayista, pero en sus novelas hay también esta reflexión sobre lo que es España, dónde va España, la de los tristes destinos. Hay una novela de Galo que se llama así. Es que sí, ahí está. Ahora lo de la profecía, pues yo no sé, ¿no? Porque sí, la profecía me parece un género más bien que tiene que ver con la literatura religiosa. Pero no me atrevo a decir más. En las comunicaciones que se han presentado aquí, se hizo referencia a su actuación en el Congreso de Intelectuales en España, donde tuvo compañeros como a Neruda, a César Vallejo, a Nicolás Guillén, a André Malraux. Y debe estar en la mente de muchos, puesto que usted era el Benjamín de los poetas presentes allá en ese momento tan rico en la historia del mundo hispánico. ¿Hasta qué punto o qué es lo que hoy día, separado cronológicamente de ese momento y habiendo cambiado la circunstancia histórica en España, cuánto de eso ha influido en su labor literaria, en la gestación de sus obras? Bueno, ha sido fundamental, yo creo, ¿no? La experiencia de esa década de 1930 a 1900, al momento en que estalla la guerra, fue fundamental para toda mi generación. Esto nos marcó a todos, no solamente a la gente de lengua española, sino yo creo que a los escritores de casi todo el mundo. Compartimos una esperanza, esa esperanza se desvaneció, hubo el tema de la guerra, después el descubrimiento del estalinismo, etc. Todo eso yo creo que fueron experiencias que marcaron profundamente a una generación, mucho más que a las que siguieron. Así es que esto ha sido fundamental. Luego, entre los escritores que usted citó, pues todos eran poetas, con algunas pocas excepciones. En Malraux sí hay además de ser un gran escritor, un novelista, pues también había en él un hombre que reflexionó, escribió mucho, sobre todo de historia del arte, pero también escribió de política.
Los demás, bueno, escribieron como poetas, pero no fueron pensadores críticos, excepto probablemente el único, fue Machado. Pero Machado tampoco se refirió a la realidad de ese momento, sino más bien sus reflexiones fueron sobre la historia de España o sobre otros temas. Gracias. Continuamos con el diálogo. Creo que Alfredo Rollano es el siguiente antes de Fernando. Bueno, no sé si debo volver a esto de la profecía. No me gusta la palabra, pero el ensayo hispanoamericano empieza a surgir, como también el ensayo de Montaigne, cuando en Europa se produce la fragmentación de la unidad medieval y nacen las individualidades europeas. En Hispanoamérica, cuando se produce la ruptura de Estados Unidos con Inglaterra, la independencia, la ruptura del Imperio Español y la independencia, entonces cada uno busca, y en ese sentido de búsqueda está implícita una incertidumbre, y en esa incertidumbre está el ensayo es como búsqueda, ¿no? Y ahí podría haber que el elemento profético, porque claro, todo el mundo que busca tiene algo de profecía, ¿no? Sí, pero claro, el gran tema de Montaigne es sobre todo Montaigne, claro. Mientras que el gran tema de los hispanoamericanos es Hispanoamérica. Esta es una gran diferencia. Bueno, porque en Europa se busca al hombre más que el continente, claro. Aquí se busca más la realidad del país que del continente que del Es decir, lo que pasa es que Montaigne lo que acaba de descubrir Europa en ese momento es el yo, el individuo. Yeah. Mientras que en el siglo XIX lo que se descubre es la identidad, o lo que se trata de investigar es la identidad de los nuevos países, ¿no? La patria grande. Sí. Fernando Alegría. Montaigne también descubre América en sus claro, ensayos, su ensayo sobre la araucana, del Silla. Yo me quería referir brevemente a una ponencia que presentó una comunicación de Luis Leal, en que habló sobre una obra teatral tuya. Y entonces mencionó a Hawthorne. Y después estuvimos hablando sobre el ensayo, el periodismo, artículos, etcétera, etcétera, a propósito del tiempo nublado. Y pensé yo en un gran poeta que funcionó como periodista, que fue Whitman. Todo lo que hizo. Lo hizo como editorialista, como articulista, incluso sus libros democratistas. Yo creo que sería muy interesante seguir con la cosa de Hawthorne y llegar a Whitman en relación a lo que se discutía. ¿Qué le movió a escribir ese drama? Bueno, nada muy profundo, ¿eh? Fueron, en realidad, las cosas siempre son un poco anecdóticas, siempre hay accidentes, no hay nada tan profundo. No, la verdad es que en la universidad a unos amigos se les ocurrió que habría que decir los poemas en voz alta. Por eso inventaron una expresión que a mí me pareció un poco antipática, poesía en voz alta, y se les ocurrió que habría sesiones de poesía, por ejemplo de la poesía española, y entonces invitaron a Juan José Arreola para que hiciese un programa. Él es, además de ser autor, es actor, y él iba a decir un poco los poemas. Y me invitaron a mí también para que dijese algo de poesía moderna y de poesía francesa. Invitaron también a Leonora Carrington, la pintora, y a nosotros nos pareció que aquello era un poco extravagante. Y que, ¿por qué decir poemas en voz alta? Bueno, pues estaba bien, pero que no era nuestro papel, ¿no? No nos interesaba. Dije, lo que habría que hacer es hacer teatro. En ese momento estaba Ionesco, empezaba apenas, absolutamente desconocido, Ionesco. Empezaba todo el teatro que después se llamó Teatro del Absurdo, en ese momento todavía no se llamaba. Era muy encomienzo. Yo regresaba de París, había visto algunas cosas de este nuevo teatro, y les dije, lo que tenemos que hacer es teatro. Dijeron, muy bien, pero tenemos que hacerlo dentro de 15 días. ¿Y qué vas a hacer? Y entonces yo escribí una pieza, pero no sabía en realidad escribir. Así es que esa fue la... Entonces salí, hablamos con Leonora y me dijo, bueno, ¿por qué no haces ¿por qué no haces la hija de Rapachín? Que me parece muy bien. Yo había leído hacía muchos años el cuento,
lo volví a leer, me había interesado, habíamos hablado de eso, a mí era un tema que me obsesionaba, eso sí, me obsesionaba el tema porque es el tema, mi posición era muy distinta, el tema de la fusión de la vida y la muerte, digamos. No, hay una serie de temas ahí conexos, más bien, pero mi punto de vista era muy distinto al de Hazard. Entonces escribí la pieza, pero fue por esto. Lo escribí para el teatro. Yo creo que el teatro hay que escribirlo si hay una escena. Yo quizá hubiera escrito más teatro si hubiera tenido la oportunidad de tener un escenario, una compañía, pero no la tuve nunca, fue el único momento. Los primeros que lo descubren en la literatura moderna fueron probablemente en todos lados del mundo, pero fue un descubrimiento para ellos. Ellos no se iniciaron. La prueba es que el primer beneficio se llama la revolución surrealista, y después pusieron el surrealismo al servicio de la revolución. Quiere decir que ellos descubren al final de los 20, al principio de los 30, este tema. Lo descubrió después también la generación anterior a la mía, Neruda, un poco más tarde, casi a la misma época. La guerra de España lo ayudó, Alberti un poco antes. En fin, hubo una serie de poetas que descubrieron estos temas sociales, pero en nuestro caso, que éramos más jóvenes, no fue así, sino que desde el principio no podíamos separar una cosa de la otra. Nos parecía inseparable. Ahora, siempre yo me rehusé siempre a confundir la literatura con la política. Y todavía hasta la fecha me rehuso a confundir la literatura con la política. Yo creo que una cosa es la literatura y otra la política, eso sí, ¿no? No condeno a los escritores que no se interesan por la política. Comprendo que hay temperamentos, hay algunos poetas que yo admiré mucho que nunca se ocuparon de política. Hay otros poetas que se ocuparon de política y que lamenté que se hayan ocupado de política porque no piensan como yo. Por ejemplo, Pound. Yo lamentaré siempre que un gran poeta como Pound haya sido fascista, ¿no? Tenemos personas de diferentes nacionalidades, de diferentes puntos de nuestra América. Uno de estos libros es El laberinto de la soledad, y los lectores latinoamericanos, más allá de México, encuentran en su caracterización, en el análisis que hace de la personalidad del mexicano, mucho de lo que tiene el argentino, el peruano, el colombiano. Una pregunta que podría hacerse es: ¿hasta qué punto conscientemente usted puso en las descripciones, mejor dicho, usted apuntó hacia el carácter del latinoamericano y no específicamente el carácter del mexicano, como intentaron, por ejemplo, Alfonso Reyes o Samuel Ramos en El perfil del hombre y de la cultura en México? No, yo me preocupó sobre todo el tema del mexicano. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos puntos de relación entre los mexicanos y el resto. Afortunadamente para el continente nos parecemos mucho, ¿no? Pero también hay diferencias enormes. Por ejemplo, en El laberinto de la soledad hay un análisis, no muy profundo probablemente, pero sí la importancia del elemento de la cultura precolombina. Y esto es un elemento ausente, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en muchos lugares, ¿no? O bien la relación inmediata con los Estados Unidos, que es muy distinta a la relación de México, a la relación de otros países de la América Latina. O finalmente nuestra relación muy peculiar con España. Después de todo, México se llama Nueva España. Nosotros hay una relación mucho más íntima con España y más encarnizada. Después de todo, los dos grandes virreinatos fueron el virreinato de México y del Perú, ¿no? Nuestros virreinatos. Hay un comentario, ¿sí? Por favor. ¿Usted cree que el libro El laberinto de la soledad sigue teniendo vigencia hoy en día? Bueno, yo no sé si ha tenido vigencia alguna vez. Así es que no me pregunte eso. Pero si sigo creyendo en lo que dije, sí sigo creyendo. Yo creo que los pueblos cambian mucho más lentamente de lo que pensamos. Hay cambios en las naciones, en los países, en las civilizaciones, que son cambios rápidos. Por ejemplo, los cambios en la técnica. La técnica cambia mucho más rápidamente. O cambios en las instituciones políticas también. Se puede pasar de la monarquía a la república, y de la república. Los cambios de ideologías, los cambios en las ideas políticas, en las instituciones, en la técnica, en la ciencia, no son tan rápidos como pensamos, pero son bastante rápidos. Pero los cambios en las creencias profundas, en los sentimientos, ellos son mucho más lentos. La prueba es que, por ejemplo, todavía en los Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en Europa,
y en Rusia y en todos lados del mundo hay cientos de miles de gentes que todavía creen en la astrología. Eso prueba la lentitud del cambio en la conciencia humana, ¿no? Tiene la palabra uno de los ganadores del certamen. Antes estábamos hablando del ensayo y hablábamos un poco de Montaigne y esa idea de que yo soy el objeto de mi ensayo y que en realidad es, creo yo, lo que siento usted hace con el ensayo, que es lo que yo creo que debe ser el ensayo, donde no es esa crítica fría de la obra, ¿no? Sino que usted como autor y como actor se involucra en el texto, ¿no? Entonces su crítica se vuelve lo que algunos profesores a nivel académico dicen impresionista y quizás no la toleran en muchos casos, ¿no? Estaba pensando un poco en el libro sobre Sor Juana y Sor Juana Inés de la Cruz y hasta qué punto usted entonces dándole o tirando la pelota para el otro lado del campo tolera esa crítica que muchas veces puede parecer hecha con pinzas, ¿no? Completamente académica, encerrada en un molde que en muchos círculos se cultiva y que quizás no nos lleva muchas veces a ninguna parte porque solamente involucra a la persona que la está haciendo, pero no al lector, porque el lector no siente la pasión detrás de ese texto, detrás de esa mirada. Bueno, no sé, no me atrevo a dar ninguna opinión otra vez, ¿no? Sí, yo creo, bueno, creo que no diré como Stendhal, que dijo Madame Bovary soy yo, no diré México soy yo, o Sor Juana Inés de la Cruz soy yo, sería mucha pretensión, pero de mi parte. Pero sí, evidentemente, si uno escribe sobre algún tema que siente entrañable, en cierto modo se identifica con su tema. Y es claro que yo sí el retrato de Sor Juana es un poco el retrato del escritor moderno, en la sociedad moderna, aunque ella haya escrito a fines del siglo XVII. Sus conflictos tienen que ver con nuestra época, tienen que ver con la situación de un escritor en una ciudad marginal como era la sociedad, y es la sociedad hispanoamericana todavía, y además todo esto, pues sí, yo me veo retratado en ella, de modo que sí hay un poco de autobiografía. Yo no diría impresionismo, sino autobiografía. Ahora, lo que respecta a los elementos sí, yo creo que la crítica debe fundarse en datos objetivos, pero al final lo que cuenta es lo otro, la penetración del crítico. Y esto sí, si no hay eso, pues no los métodos, por más perfectos que sean, no ayudan, ¿no? Ahora, yo no creo tampoco en la crítica puramente impresionista, porque yo creo que la crítica impresionista es una crítica, como la palabra lo dice, fundada en impresiones solamente, ¿no? Pero sí, el crítico debe identificarse a cierto punto con su objeto. Ni de los y tener distancia también del objeto, como el novelista, ¿no? Después de todo, yo creo que escribir una obra de crítica no es tan distinto, sobre todo si uno escribe sobre un personaje, no es tan distinto a escribir una novela. De los críticos que abusan de su crítica para acusar de impresionismo, líbranos, Señor, podríamos decir. La profesora O'Connor. Sí, yo quisiera, precisamente iba a hablar de una novela, porque como dijo que fue un accidente que escribiera la obra de teatro, y creo que ha confesado en alguna ocasión que la Laberinto de la Soledad empezó como si que quería hacer una novela. ¿Es cierto esto? No, pero sí son como temas que podrían haber aparecido en una novela. Pero no se decidió hacer novela. No, ¿Por qué? no. ¿Cuál fue su...? Falta de, no sé, posiblemente falta de talento, yo admiro mucho a los novelistas, siempre pensé que era el gran género moderno, ¿no? Y falta de tiempo probablemente, ¿no? No sé por qué no escribir novelas, pero la novela, sí, en el Laberinto hay elementos novelescos, porque bueno, yo creo que todos los países, pero México en particular es un país novelesco, y siempre pensé que las grandes novelas de América eran un poco la biografía de América, y que el Laberinto de la Soledad, si tendría algún mérito, es que podría ser una biografía un poco distante de una sociedad. ¿Y no es el ensayo a veces el trasfondo de las novelas? Claro que sí. Aquí tenemos a Joaquín. ¿En qué género hoy, este año, ahora, más o menos, en estas semanas, se siente más cómodo?
escribiendo poemas o ensayos? Bueno, yo nunca me he sentido bien escribiendo poemas porque es lo más difícil y lo más, realmente lo que a mí me parece que es esencial, ¿no? Pero que, sí es lo que más me siento más cerca, ¿no? El ensayo, bueno, es distinto. El ensayo es, en general escribo un ensayo, a veces lo he escrito por pasión, pero otras veces porque me lo han pedido. Hay muchos textos míos, muchísimos, que son respuestas a peticiones externas, ¿no? Escriba usted sobre este tema, bueno, he escrito, y de pronto resulta que al empezar a escribir sobre ese tema me ha emocionado y me ha interesado mucho. Hace unos meses me pidieron un ensayo sobre un tema que yo no, que lo conocía, pero no lo conocía completamente, el tema de la pintura, del arte de los hispanos. Hay dos fenómenos importantes en los Estados Unidos que se refieren a nuestras comunidades: la expresión literaria y la expresión artística. Y entonces va a haber una gran exposición y me pidieron un ensayo sobre esto. Bueno, pues tuve que ver las pinturas, vi, y primero lo hice con mucho recelo, yo no quería hacerlo. Poco a poco me emocionó y escribí un ensayo bastante largo. Muy bien. ¿Usted ve la posibilidad de que se pueda generar un idioma literario en Estados Unidos que sea único de la experiencia del hispano en Estados Unidos? O sea, el idioma que hablan los profesores no es el nuestro. Nosotros no vivimos esa experiencia en España o en donde sea. Entonces, ¿cómo existe la posibilidad de que se pueda encontrar un idioma que sea privativo del hispano en este país? Yo sí creo. Sí, la experiencia es privativa. Yo creo que es uno de los fenómenos nuevos y que este concurso, el interés que tiene, el interés antropológico, diríamos, o cultural, es ese, que hay esta posibilidad. Están haciendo, a lo mejor se frustra, pero existe. Pero digamos, en el campo de la pintura es clarísimo. Yo estuve viendo los pintores, son pintores bastante bien enterados de lo que pasa en el arte norteamericano. No se parece. Algunos siguen, por ejemplo, a este pintor inglés que vive en Los Ángeles, David Hockney. Hay ecos de David Hockney, hay ecos de la pintura de Nueva York, pero esencialmente no, es algo que salió de los hispanos de aquí, ¿no? Y son de todos lados, hay cubanos, hay chicanos, hay chilenos, hay de todos lados. Pero ese idioma no sería un dialecto, no degeneraría en dialecto, degeneraría en algo que tiene sus dificultades, como pasa con todas las etnias en este país. Tienen vigencia durante... Bueno, yo creo que es el fenómeno nuevo. Bueno, puede que ocurra eso, no sabemos qué va a ocurrir, es muy otra vez el campo de la profecía, es lo más difícil. No sabemos si realmente las comunidades hispánicas se van a extinguir, como se han ido extinguiendo las otras. Sin embargo, piense usted que, claro, que dentro del inglés, los diferentes grupos étnicos han dado ciertas tonalidades nuevas al inglés. Por ejemplo, el escritor armenio Saroyan era un escritor muy distinto al resto, o bien los escritores judíos actuales, Philip Roth, o Black English. ¿Cómo? O también los negros han dado cosas muy importantes, Wright y los otros, ¿no? Y uno de los poetas que yo más quise, Laston Hughes, un poeta absolutamente distinto al resto de su generación en los Estados Unidos. Pero yo sí creo. Ahora, yo creo que lo interesante es que la comunidad hispánica, no por el número, es la más grande que hay, ¿no? Fuera de la comunidad negra habla inglés. En cambio, la comunidad hispánica habla otro idioma, son bilingües. Y además tienen unas raíces culturales muy distintas. Son de origen católico, la familia es muy importante, siguen con lazos todavía, y van a seguirlos con lazos con su cultura original, la cultura madre, diríamos. Todos ellos están en relación. Pero esto es nuevo en la historia de los Estados Unidos, eso no existía antes. Es un fenómeno nuevo, yo creo. Eso es lo que a mí me parece estamos descubriendo ahora, en esta década lo empezamos a descubrir, es nuevo en la historia de los Estados Unidos. Y es nuevo también para nosotros que estamos fuera. Y deberíamos reflexionar sobre eso. Yo creo que, por ejemplo, en México hay una ignorancia absoluta sobre esto, lamentable.